Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este Impact Forum. Soy Clara Navarro, directora general de la Fundación Ship2B, cofundadora junto con Maite Fibla y Xavi Pon, que les veréis después si no les conocéis todavía. Nos hace muchísima ilusión teneros aquí y compartir este espacio. Hoy queremos reflexionar sobre la economía de impacto y, como me dijo una vez un buen amigo, aquí no estamos para repartir carnets de impacto. No pretendemos tener la verdad absoluta de qué es esto el impacto y cómo se hace. Creo que el tiempo de decir, oye, esto es posible y vamos todos, se puede ganar dinero haciendo impacto, ya ha pasado. Esto creo que ya lo tenemos asumido y si no es así, pues vamos tarde. Me parece que ha llegado el momento de hablar de esto cómo se hace. Porque, asumámoslo, no es fácil, no es sencillo. Estamos delante de una transformación compleja y que no tenemos un mapa, ¿no? Aquí en Ship2B siempre hablamos del barco que va a un mundo mejor, pero no tenemos el mapa. No sabemos exactamente cuál es la ruta y nos estamos encontrando pues, con olas, ¿no? Y con vientos y con tempestades y con imprevistos que realmente no sabemos cómo navegar. Así que lo que pretendemos es que este sea un espacio de debate, de intercambio de ideas, de intercambio de opiniones. No necesariamente vamos a resolver todas las preguntas, pero sí vamos a explorarlas. Y para hacerlo me acompaña hoy un panel de lujo que voy a presentar enseguida. Estamos acabando de microfonar a Chema, pero ya vamos. Imprevistos del directo, no pasa nada. Nos perdonáis, ¿verdad? Para hacerlo me acompañan 3 personas, tenían que ser 4, pero desgraciadamente Carlota se nos ha puesto enferma. Carlota, si nos estás viendo, un beso, que te mejores pronto. Así que me acompañan, ahora sí, por una parte Chema Vera. Bienvenido, Chema. Chema es el CEO de UNICEF en España, tiene una larga trayectoria en el tercer sector, en la cooperación, previamente en Oxfam, conoce muy bien la realidad social de este país y de muchos otros, ¿verdad? Ferran Rodés, presidente de ISPD, bueno, creo que no necesita muchas presentaciones. Ferran, persona, pues, empresario del mundo de la comunicación, que ve muchas tendencias y siempre nos encanta compartir sus reflexiones. Ya tuvimos el honor de tenerle en Impact Forum, pues no me acuerdo si fue 2016, ¿fue, Ferran? Sí, ¿no? 2016, que es el 9º Impact Forum, ¿eh? ¿Quién nos ha visto y quién nos ve? Y finalmente, last but not least, en primicia por primera vez en Impact Forum y que no sea la última, Sergi Ferrer-Salat. Bienvenido, Sergi. Empresario, presidente de Laboratorios Ferrer, de Montbinic, Librería Finestras. Si no la conocéis, pasaros por la librería. Los que venís de Madrid y de fuera, no podéis iros de Barcelona sin pasar por esta librería maravillosa, donde encontraréis muchísimas cosas sobre el mundo del impacto, del medio ambiente, etc. A él no le gusta que diga que es filántropo, luego hablaremos de esto, es activista por el cambio social. Así que muchas gracias a los 3. Yo no quiero hablar mucho más, pero creo que lo interesante es escucharles a ellos. Y voy a empezar por ti, Chema. Estamos aquí hablando de impacto y hemos querido titular este Impact Forum Liderar el cambio sistémico. ¿Cuál es ese cambio sistémico que necesitamos? ¿Dónde ves tú que están los grandes retos a nivel global y en nuestro país en particular? ¿Y qué tiene que cambiar? Muy bien. Pues gracias, Clara, y gracias. Es un auténtico placer estar en este espacio donde se siente energía por ese cambio. Voy a dar, así como una primera intervención, algo de panorama de esos retos sociales en donde están y luego también algunos datos y luego sí dar algunos apuntes sobre el sector privado y ese cambio sistémico como estamos viéndolo, ¿no? Es obvio que ahora mismo estamos en un tiempo convulso. Es un tiempo convulso de una forma especial para la población que está viviendo en una situación de máxima vulnerabilidad. Es quienes lo sufren más, es quienes sufren esa inflación más, o las crisis energéticas, o cualquier otra de las que hay. Y es un tiempo, en alguna medida, contradictorio, porque, y creo que en esta sala se siente así, es quizá ese tiempo en el cual las capacidades que la humanidad tiene para enfrentar los retos sociales son más altas, en lo tecnológico, en el conocimiento, en las voluntades. Se van sumando voluntades cada noche, cada cena, cada día, cada rato. Y al tiempo estamos en unos años donde se está viviendo un retroceso, especialmente en los retos sociales, ¿no? Tras décadas de haber tenido avances, con luces y sombras, con claroscuros, con una desigualdad que se estaba instalando, pero con una buena parte de los indicadores que tienen que ver con la pobreza de una forma amplia
avanzando. Ahora el tiempo de policrisis, de COVID, más conflictos, guerras, más cambio climático, están llevando a un retroceso en estos últimos años que hace falta enfrentar con determinación de una forma sistémica. Desde el lado de infancia, por dar un par de cifras, 100 millones de niños y de niñas más entraron en la pobreza por el COVID durante el tiempo COVID y muy pocos han vuelto a salir. Por lo tanto, tenemos esa marcha atrás que puede verse en otros muchos indicadores. Pero aquí en España, un 10% de la infancia vive en una situación de privación material severa, lo cual quiere decir que les toca tomar a sus familias unas decisiones excluyentes sobre si carne, pescado, calentarse, la calefacción o comprar cuadernos. Y no pueden hacerlo. No pueden hacerlo todo. Esto, que partía de unas situaciones crónicas, se ha acentuado de una forma especial en este tiempo. ¿Dónde se juega? Pues yo creo que donde se juega es en la desigualdad. Y en la desigualdad, que en las últimas décadas sí ha estado incrementándose. En el 70% de la población está viviendo en un país donde se estuvo incrementando en estos últimos años. Y la desigualdad, al final, lo que exige es límites. Y aquí cito, digamos, a la ponente faltante, Carlota, por la economía donut, que suelo citar además habitualmente, porque creo que ejemplifica bien. Son esos límites en ese donut, como lo están planteando Kate Raworth y su equipo, del suelo de la pobreza, nadie puede estar debajo, y el límite superior de las emisiones, de los recursos naturales, y yo añadiría de la acumulación de la riqueza extrema. Y en medio está lo que llamamos ese espacio seguro y justo para toda la humanidad. Y es un espacio amplio que permite la creatividad, el crecimiento no necesariamente del PIB, la innovación. Es un espacio diverso, pero es un espacio que sí tiene límites. Ese quizá es el espacio de la inversión impacto, de la economía de impacto. Es ese espacio seguro y justo para unos y otros. ¿Qué rol es el que el sector privado tiene en enfrentar la desigualdad y en ajustarnos a ese espacio seguro y justo? Pues es un rol especialmente relevante para enfrentar ese disolvente social que es la desigualdad, que al final acaba afectando a la desafección de las instituciones, a la inestabilidad y al surgimiento de autoritarismos o de populismos extremos, como estamos viendo en tantos países. El rol es crítico. Y el rol es crítico, y uno podría pensar, y máxime en este espacio, todo el mundo piensa que el sector privado tiene un rol crítico en enfrentar los retos sociales. Pues yo percibo una cierta corriente de que la S, si nos vamos a las 3 letras de la ESG, la S está cayendo en su intensidad, nunca tuvo la fuerza que la E tiene, y que por lo tanto hace falta una renovación. Hay una concepción en algunas corrientes de que los retos sociales es una responsabilidad de los poderes públicos, de los estados, con una parte que puede complementarse con las organizaciones sociales, con la filantropía, pero con una responsabilidad que las empresas lo que deben hacer es cumplir con la legislación laboral, con la fiscal y apenas poco más, dejando algo de financiación para una acción social que tiene sentido, y desde UNICEF somos absolutamente claros, hace falta, pero que no llega a generar, si no logra generar escala, no llega a producir ese cambio sistémico que hace falta. ¿Qué es lo que necesitaríamos? Pues avanzar en una S que realmente marque, no sea una RSC plus, no sea un ayornamiento de lo que ha sido hasta ahora, sino que pase a ser nuclear, que sea realmente estratégica, que afecte al modelo de ese negocio, que toque a la desigualdad en el lado de la predistribución, en la cadena de valor, en la cadena de suministro, que esté invirtiendo en sectores sociales y que invierta con una escala. Y aquí ese germen que desde la inversión impacto es esencial per se, pero también por lo que puede producir de replicabilidad, ejemplo, para una inversión mayor, para unas dimensiones mucho más significativas, que se invierta en salud, educación, en el sector vivienda, en el sector exclusión social, con el acceso como un mantra. No basta con que se esté en esos sectores, hace falta asegurar la accesibilidad y que, por lo tanto, finalmente
estemos hablando de una responsabilidad social que embebe, que abraza a toda la empresa en su modelo y que es honesta a la hora de cómo se está explicando hacia afuera. Con esto acabo. Creo que es crítico que sea nuclear y que se explique con la honestidad máxima. No hace más daño, nada hace más daño que lo que vimos ayer en El País. Creo que era una serie de fondos de inversión que aparecen como fondos verdes, pero que al final están invirtiendo en empresas de combustibles fósiles. Esa sobrepromesa y infrarrealización es la que más daño puede hacernos. Muchas gracias. Hola, sí. Muchas gracias, Chema. Me parece muy importante haber empezado este espacio hablando tanto de la S, ¿no? Porque a veces tengo la sensación, cuando hablamos de economía e impacto, efectivamente nos vamos mucho a la E, a la crisis medioambiental, que por supuesto estamos sufriendo y que a todos nos preocupa mucho, y que es un problema que quizá porque también afecta a los de siempre, ¿no? Porque también afecta a los que tienen, ¿no? Y el riesgo que tenemos es tratar de resolver estos problemas desde la lógica con la que se crearon, ¿no? Quizá deberíamos de cambiar la pregunta y por eso cuestionarnos el sistema. Y desde luego me ha encantado esa referencia a Donut Economics, si no lo conocéis, muy recomendable. La sociedad tiene que vivir dentro del donut, ¿no? De los límites del planeta y el límite de la dignidad humana, ¿no? Entonces, bueno, entre esas dos fronteras nos tenemos que mover y quizá la lógica imperante de cómo hemos hecho negocios y economía tradicionalmente no lo ha facilitado. Fernando, me gustaría pasar contigo, tú que ves tantas tendencias, ves lo que opina la gente, ves lo que está pasando, ¿no? Está claro que tenemos un problema y que el sistema económico actual, que seguramente ha sido bastante bueno generando riqueza, no es muy bueno repartiéndola, o no siempre lo es, y además pues no está internalizando los costes de esas externalidades negativas que está generando. ¿Cuáles son los errores de diseño del sistema? ¿Qué tenemos que cambiar y cómo lo está percibiendo la gente? Bueno, yo te puedo hablar de lo último, que es lo que piensan la ciudadanía en general. Hay dos datos de contexto. El primero es que nuestra generación, la de los baby boomers, que no es la tuya, los que nacimos hace 58, 60 años, por primera vez en los países de la OCDE, pensamos que la siguiente generación va a vivir peor que nosotros. Esto es la primera vez que ocurre desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que ha habido 3 generaciones anteriores que han pensado lo contrario. Y el segundo dato importante es que cuando preguntas también en países de la OCDE, el 50% de la población cree que el capitalismo no está funcionando como debería. Si preguntas en países de fuera de la OCDE, no es así. O sea, los países, sobre todo lo que llamamos economías emergentes, todavía siguen pensando que el capitalismo sí funciona porque está extrayendo segmentos de la población de la pobreza todavía de una manera, vamos a decir, eficaz. Pero en Occidente el capitalismo está siendo cuestionado. El problema es cuando preguntas si hay alternativas, no las hay. La ciudadanía no es capaz de decir hay una alternativa. Incluso si preguntas si la economía debería estar centralizada, el 30% de la población, solo el 30% de la población en países de la OCDE creen que sí. Entonces, no hay una gran alternativa. El otro día, hablando contigo, Clara, nombré un libro que es... yo la verdad es que no leo muchos libros de cómo reformar el capitalismo porque son un poco libros como los de autoayuda. Lees la primera página y a la segunda ya estás dormido, ¿no? Pero este libro me llamó la atención. Primero porque es de una escritora que escribe desde el propio sistema, que es Rebecca Henderson, es una mujer joven, debe tener 40 años, profesora en Harvard, y para llegar a ser profesora y catedrática en Harvard te las tengo que currar, y su discurso es desde el sistema, pero de hecho pone al sistema frente al espejo como no lo había hecho, en mi opinión, nadie desde Karl Marx. Y ella dice que en realidad lo que estamos viviendo no es capitalismo, sino una deformación de lo que debería ser el sistema, y hay 3 cosas que hay que arreglar urgentemente, que son, la primera, que los precios incluyan las externalidades. A esto se ha referido
de una manera muy sucinta el presidente de la Generalitat hace un minuto. Es decir, hoy tenemos cantidad de bienes, empezando por la gasolina, cuyo coste no está incluido en el precio, cuyo coste social. Un ejemplo brutal es el metano. El metano es el 25% del calentamiento global. La mayor parte del metano que va a la atmósfera son leaks, son fugas de pipelines de empresas petrolíferas. Como no hay coste para ellas de tener esos leaks, sencillamente no las arreglan. Imaginaros qué tontería y qué rápidamente se podría arreglar eso diciendo, oye, esa fuga la tienes que poner en el precio, y por lo tanto vendrá. Este es un ejemplo entre miles. El segundo punto, ahora me he quedado sin micro, me parece. ¿Hola? El segundo punto es tanto más importante. Hay una promesa que es que los mercados en el capitalismo funcionan. Hay un mercado que no funciona, dice Rebecca Henderson, que es el mercado laboral. En España probablemente tenemos el caso más flagrante. Llegan cada año olas de gente joven preparada y no encuentra trabajo. Es decir, el mercado nuclear del sistema, que es el mercado laboral, no está funcionando, con paros enormes. Síntomas de que el tema va más allá. Abandono escolar, que España también tiene el récord europeo. Es decir, cuando empiezan los jóvenes a prepararse, saben que no va a servir para nada. Por eso abandonan. Entonces, ahí ella dice que ese mercado hay que regularlo de otra manera completamente distinta, repensando todo el modelo educacional que está efectivamente basado en 10 años del principio del capitalismo industrial, hablamos de hace casi un siglo. Y el tercer punto, es no menos grave, es la concentración empresarial. Yo estoy viendo a personas de medios de comunicación aquí, las personas que están en esa industria lo están viviendo en sus carnes. Hoy el 85% de la publicidad en prácticamente toda Europa es de 4 compañías. Google, Facebook, etcétera, etcétera. Eso no había existido nunca. Pero en prácticamente todos los sectores, las 4 primeras compañías de cada sector explican casi el 40% de la producción de ese sector. En la bolsa americana hay 5 compañías que explican el 15% del market cap. No había ocurrido jamás en la historia del capitalismo. Esa concentración no es solo concentración de poder económico, es también concentración de poder político. De manera que lo que estamos viviendo en estos años es una deformación de un sistema cuyo valor no juzgo, pero que realmente se ha degradado de una manera acelerada. Y lo que Rebecca Henderson propone es ir para atrás y arreglar esos 3 puntos. Muy interesante esta visión. Al final hay algunos elementos de diseño del sistema, ¿no?, que quizá tienen que venir top-down. Luego vamos a hablar un poco de esto, cómo se arregla, ¿no?, o quién tiene que tener ese papel. Me gustaría ahora pasar a Sergi. Sergi, tú tienes múltiples facetas, ¿no?, como empresario, como sé que no te gusta que te llamen filántropo, ahora me contarás por qué. Como activista, tienes muchísimas iniciativas y estás haciendo cosas muy concretas y muy prácticas. Entonces, me gustaría saber tu visión, cómo ves tú el papel de los líderes empresariales, de las personas que tienen capacidad de actuar, de invertir. Cuéntanos algunas cosas concretas de cómo las estás planteando y cómo ves la evolución de esto. Gracias, Clara. ¿Se oye? Sí. No, quizá lo primero sería, y yo concretamente no estoy haciendo nada. Lo hacemos un gran grupo de personas. Esto es lo fundamental. Es decir, que yo personalmente no me puedo... Una empresa es un grupo de personas y lo que hace posible todo lo que puedes hacer a posteriori de devolver a la sociedad,
o de este compromiso social tan arraigado y tan profundo es fruto de un trabajo de todo un grupo de personas, ¿no? Con lo cual, yo personalmente no quiero coger ningún tipo de protagonismo, sino que todo lo que hacemos a nivel de Ferrer es fruto de un great people, de todo un gran equipo de personas que lo hace todo posible, ¿no? Surgen tantas reflexiones, claro, tenemos aquí 27 minutos restantes y podríamos estar horas hablando de todas estas cuestiones, ¿no? Pero a mí un poco ya lo que me inquieta es que seguimos teniendo, incluso en cosas que se han dicho, esta visión un poco occidentocéntrica del mundo, ¿no? Porque hemos hablado antes, se ha dicho presente incierto, ¿no? Incierto no, es un drama tremendo para millones de personas, no ahora, desde hace muchas décadas, desde, digamos, esta violencia imperialista. Al final, el bienestar socioeconómico en el que estamos inmersos es fruto de haber explotado de forma inmisericordia las riquezas del tercer mundo, ¿no? Con lo cual, yo creo que es muy importante no perder nunca de vista que todas estas cuestiones de la crisis socioeconómica y medioambiental hace millones de personas, centenares de millones de personas en el mundo que lo llevan sufriendo desde hace muchísimo tiempo. Entonces, cuando tú tomas conciencia de esta profunda injusticia social en la que estamos inmersos desde tiempo inmemorial, sencillamente es una cuestión de coherencia. Tomas conciencia de ello y haces todo lo posible para, digamos, luchar por una sociedad y un mundo más equitativo y más justo. Yo creo que al final es simplemente una cuestión de coherencia. Cuando eres consciente de lo que ha ocurrido históricamente, de lo que sigue ocurriendo hoy en día, haces todo lo posible por revertir esta situación, ¿no? Obviamente no puedes cambiar el mundo, pero todo pequeño grano que aportes a nivel de empresa, a nivel privado y a nivel de las múltiples iniciativas en las que puedes estar implicado, pues lo llevas a buen término, ¿no? Hemos hablado antes también y yo creo que es una de las cuestiones clave. Hemos hablado de que se habla más del environment y menos del social. Yo creo que es una de las cuestiones fundamentales. En última instancia, no tendríamos que estar hablando ni de cambio climático ni de crisis climática, sino de justicia climática. Y si tuviésemos que sintetizarlo en un único término, tenemos que hablar de justicia social, porque la gran consecuencia de toda esta crisis global que se está pasando, vuelvo a insistir, es la cantidad de millones, centenares de millones de damnificados que hay hoy en día en el mundo, no hoy en día, sino ya desde hace muchísimas décadas, ¿no? Y justicia climática porque obviamente los principales responsables de la situación actual es Occidente y hemos basado nuestro progreso y nuestro bienestar en detrimento de los miles de millones de personas en el mundo que realmente sufren las consecuencias y que han sido los menos responsables de contribuir a la causa. Entonces, podríamos decir muchas más cosas, ¿eh? Cuando antes dices de filántropo, no. Al final, el concepto de filantropía, si etimológicamente lo analizamos, sí que tiene su razón de ser, porque es amor por el género humano, etimológicamente. Pero hay tanto philantro-washing, hay tanta filantropía elitista, que lo único que hace es perpetuar el statu quo de los escogidos, desatendiendo a la resta de ciudadanos. Hay tanta filantropía de postureo que es ideal para las redes sociales, pero sin ningún tipo de impacto social, que al final tú tomas conciencia de tu compromiso, tomas conciencia de la necesidad vital de generar el máximo impacto posible para crear más equidad social y lo único que haces es, pues, devolver a la sociedad aquello que en última instancia la sociedad te ha dado, ¿no? Y por lo tanto, esto es que al final es bastante básico. O sea, cuando estás convencido, absolutamente interiorizado estos conceptos, intenta ser coherente. Y ya está. Y es lo que intentamos ser a nivel de Ferrer, ¿no? ¿Nos puedes contar algún caso concreto, cosas concretas que estáis haciendo en Ferrer? Sé que tenéis un tema de qué hacer con los beneficios de la compañía, toda la acción que hacéis con las fundaciones, cómo integráis esto en la organización, que además es B Corp. ¿Nos puedes contar un poquito? Sí. En Ferrer, más o menos de media, el 50% de los beneficios que se generan. O sea, de entrada, el objetivo, o sea, un principio fundamental es que las 2.000 personas que estamos en Ferrer intentamos ser activistas por la causa. Son activistas. O sea, Ferrer no es un fin en sí mismo. El objetivo de Ferrer no es la rentabilidad. La rentabilidad es un medio para conseguir después hacer todo lo posible por volver a luchar por esta equidad social. Entonces, es un medio en última instancia.
Y efectivamente, pues los últimos años hemos destinado aproximadamente un 50% de los beneficios de vuelta a través de las fundaciones o a través de múltiples iniciativas, una de ellas Oxfam, donde tú estabas antes, Gemma, perfectamente, en esta lucha por la equidad social. Entonces, ahora ya en el futuro UNICEF, espero. También. Correcto. Por descontado. Sí. Y entonces, las múltiples iniciativas dentro de la compañía, o sea, siempre cualquier iniciativa que se lleva a cabo está totalmente transversalizada por dos de los otros pilares que tenemos, que es Livable Planet y Social Justice. Entonces, a partir de aquí podríamos estar desgranando en las múltiples iniciativas a través de las fundaciones, pero si quieres después entramos un poco más en detalle. Pero yo creo que más allá de entrar en cada uno de los casos particulares, la esencia es esta. El objetivo no es la rentabilidad es un medio porque tienes que garantizar la sostenibilidad de la compañía a largo plazo. Si no, obviamente, las 2.000 personas pues tendríamos un problema. Pero una vez has conseguido esta cuestión fundamental, es el siguiente paso. ¿Qué hacemos para globalmente generar este impacto positivo en la sociedad? Y otra reflexión, que muchas veces yo creo que es parte del motivo por el cual no hay suficiente adhesión a esta causa trascendental. Y es que es una cuestión de... Nosotros no utilizamos el término de livable planet, ¿no? Muchas veces se olvida que, en última instancia, conseguir la sostenibilidad del planeta es por el bien de todos. Es por el bien de todos. Porque si miramos, entre 2008, 2009 y 2018 han habido 184 millones de refugiados climáticos. Obviamente, fruto, insisto, de este crecimiento económico desenfrenado y depredador que ha permitido nuestro bienestar. Entonces, al final, el garantizar la sostenibilidad del planeta y garantizar todas estas cuestiones climáticas y medioambientales es, en última instancia, para conseguir un mínimo de estabilidad social. Porque llegará un punto en que cuando llegue, o hipotéticamente, cada vez estemos más cerca de todo este colapso socioeconómico en el que podemos entrar, lo que hay que conseguir es revertir al máximo la situación en interés propio, porque si no, obviamente, la vida tal como la tenemos contemplada, incluso en Occidente, será totalmente inviable, ¿no? Por eso esta idea de livable planet, o sea, el concepto de dividir el aspecto social del aspecto medioambiental es un error conceptual. Tú puedes creer o no puedes creer en la causa, pero hazlo aunque sea en interés propio, porque si no, será totalmente imposible convivir con un mínimo de armonía y de paz social en nuestra sociedad. ¿Quieres comentar algo, Chema? Igual si me dejas un par de, digamos, apuntes de lo que habéis dicho, Ferran, sobre mercado laboral, un digamos, apunte más. Es por el lado del desempleo y es por la baja calidad, por la erosión y me atrevo a decir que fundamentalmente por la erosión salarial. La experiencia y los, digamos, estudios de las organizaciones sociales aquí en España y en la arena internacional, pero aquí en España igual, es ese crecimiento de los y fundamentalmente de las trabajadoras pobres, que ya tienen empleo pero que no alcanzan para salir de la pobreza en sus familias. Y esto pasa igual en la cadena de valor global. Han avanzado los sectores textiles, agro, en condiciones laborales extremas, trabajo infantil, sigue quedando mucho, pero se han producido avances. Donde hay muy pocos avances es en la distribución valor de una forma efectiva, es en el lado salarial, es en la desigualdad salarial. Este es uno. El otro, la justicia climática se juega, como siempre, claro, en la mitigación, en reducir emisiones, en contenernos en el 1,5 será francamente difícil, pero cuanto menos, pero se juega tanto o más en la adaptación. El impacto es hoy, ya, a la infancia que vive hoy en países sahelianos, en el Cuerno de África, y la adaptación es la inversión en adaptación, las tecnologías para la adaptación es la necesidad más imperiosa que hay de avanzar en la justicia climática de CSE. En todo lo que estamos comentando hay dos palabras que me vienen mucho a la mente, ¿no? Necesitamos una economía y en ella unas empresas que sean más redistributivas y más regenerativas, ¿no? Pues ya si hablamos de la crisis medioambiental vamos incluso más allá del cambio climático, ¿no? Estamos ante un colapso de ecosistemas, la biodiversidad es el gran tema que viene ahora también. Entonces, una pregunta rápida que os lanzo, si me podéis dar una respuesta rápida si es que la tenéis, porque tenemos muchos temas que quiero comentar, pero ¿quién debe decidir hacia dónde va este cambio de sistema y quién tiene capacidad de liderarlo? ¿Esto va de top-down, bottom-up?
¿Esto va de tener a más Sergis con todos sus equipos haciendo empresas activistas donde la rentabilidad es un medio y no un fin? ¿Esto va de regulación? ¿Esto va de autocontener cuánto dinero queremos ganar o va de freírnos a impuestos? ¿De qué va esto? ¿Quién lidera esto? Más que nada porque han hablado sin parar y a mí no... Es cierto, es absolutamente verdad. La pregunta me parece la pregunta más importante. De nuevo, si preguntas a la población, hoy te dice, bueno, oye, venga, ¿no? Todos estos problemas que tenemos, ¿quién los va a arreglar? La respuesta de la ciudadanía, a mí cuando la vi por primera vez, que fue hace ya muchos años, me sorprendió. Muchos años, quiere decir en el 2000. Las empresas. Es constante en prácticamente todos los países de los 27 que analizamos, excepto China, que dice el gobierno. Y no es porque no confíen en el gobierno. Y ojo, las empresas no es para que suplanten el rol del gobierno. Eso cuando ocurre yo me llevo las manos a la cabeza. O sea, yo creo que no hay nada más peligroso que un empresario que se pueda gobernar, ¿eh? Pero las empresas sí están siendo percibidas por la población como las que tienen los medios, los recursos y la agilidad suficiente para alinearse y hacer algo. Para los gobiernos esto está siendo muy complicado, porque hay un fenómeno que es la globalización, que hace que el perímetro para el que fueron diseñados hoy quede completamente sobrepasado. Y hoy hay empresas aquí enormes que no pagan impuestos en España, ¿no? o en Alemania, ¿no? Luego están las NGOs. ¿Cómo alinear esos tres agentes principales y la población? Que es lo que estás diciendo tú. Y a mí esa es una pregunta que últimamente me hago, porque está claro que hemos avanzado en conciencia social, a nivel empresarial no hace falta decirlo, incluso en España, que era un país donde la conciencia empresarial iba por debajo, se está acelerando enormemente y no es todavía Escandinavia, pero estamos avanzando muy rápidamente. Como decía Sergi, hay un punto de vista no occidental importantísimo, pero también ahí se está avanzando a una velocidad enorme. Es decir, que el problema que teníamos en el 2016 o en el 2020 de falta de conciencia, yo personalmente lo doy por arreglado. Pero ¿cómo nos alineamos? Y ahí hay una gran discusión, y a mí, cuando me invitaste, es el mensaje que quiero dejar aquí. En Cataluña, que es un territorio muy pequeñito, hay 300.000 empresas. Es una burrada. Es una burrada. En Europa hay millones de empresas. Imaginaros a todo ese ejército de empresas que, como dice Sergi, son aventuras humanas de equipos, alineadas con la población y con los gobiernos. Hay un consenso ya bastante establecido con un horizonte que es los ODS, que creo que es un gran logro. Pero luego hay 1000 problemas, la última COP, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer para tener no tanto un horizonte, sino un objetivo común? Y ahí hay una gran discusión, yo no he tomado partido, pero hay una gran discusión y aquí viene el mensaje. Si escuchas a empresarios y ciudadanía un poco informada, yo creo que quien va a ganar en fijar el target es la doctrina ESG. ESG, no sé si me explico, es decir, todo lo que tiene que ver con medidas, que es lo que no tenemos, métricas claras en environment, sociedad y governance. Eso es lo que está hoy a nivel mediático subiendo claramente y es lo que está movilizando más recursos. El ESG tiene mala fama porque viene del sector financiero, lo cual no es verdad. No es verdad. El ESG viene de la lucha sindical americana y del apartheid sudafricano. No sé si sabéis de qué estoy hablando, pero Milton Friedman reinó y dijo, oye, lo único que tenéis que hacer los empresarios es vigilar el beneficio empresarial y sobre si puede ser los dividendos, ¿no? Y esa doctrina, ¿no? Se pone en cuestión. Se pone en cuestión en los 50 y 60, por primera vez los sindicatos, concretamente los sindicatos de compañías eléctricas que no tenían housing, y luego hay una serie de personas en los 70 que denuncian a aquellas empresas americanas e inglesas que estaban invirtiendo en Sudáfrica. Y ahí dice, no, tenéis que tener en cuenta externalidades y hay que medirlas. Y ahí nace el ESG. Lo que pasa es que el ESG, que son medidas muy bien hechas, porque están hechas por los financieros, que esos no se les escapa normalmente un duro, luego tienen fama de venir del sector financiero. No es verdad. Hoy son las medidas hechas con más rigor. Fast forward, para terminar,
que no me acuse Sergi de estar monopolizando el debate. Hay una portada del 20 de julio del Economist, que os recomiendo que la vayáis a ver, que está ESG, cortan la S y la G y se quedan con la E. La E de emisiones. La E de emisiones. Si arreglamos las emisiones, hemos arreglado el 80% del problema, incluidos los sociales y los de governance. Eso es lo que están hoy diciendo la mayor parte de las personas, tanto de la academia como del mundo empresarial movido, y nos tendríamos que enfocar ahí, en emisiones, y descarbonizar la economía pitando. Ese, para mí, sería la manera de alinear los intereses de todos los agentes sociales y de la población, y ponernos a trabajar, porque el problema es que debatimos, hay 1000 problemas y no hay acción. Si mañana tuvieran las empresas, que es mucho más fácil de movilizar al empresariado que a la población, que es muy complicado, si tuvieran objetivos claros de descarbonización, descarbonizarían. Y que, por ejemplo, acceso a crédito, acceso a subvenciones, acceso a 1000 facilidades que vengan de gobiernos o NGOs, estuvieran sujetas a métricas claras de descarbonización, avanzaríamos a una velocidad que no lo hemos hecho hasta ahora. Y este es el mensaje que tenía para Shikini. Y ojalá el año que viene habléis solo de la E. Gracias. Bueno, vamos a tener este punto, siento que va a ser controvertido, pero déjame un segundo. Vamos a tener una tarde muy dedicada a la E y me gusta que hables de la urgencia. Vamos a plantear muchas de las preguntas que has planteado. Quería preguntaros hasta qué punto necesitamos instituciones nuevas, ¿no? Porque al final damos por sentado en la economía muchas cosas que son relativamente recientes, ¿no? El concepto de empresa que tenemos hoy en día, o cosas como la bolsa, o muchos de los elementos básicos de cómo funcionamos, no tienen más de 200 años. Incluso la democracia, que por supuesto es una invención mucho más antigua, pero las democracias actuales son relativamente recientes, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto necesitamos instituciones nuevas, necesitamos innovaciones para hacer posible este cambio? Por ejemplo, Sergi, ¿tú sientes que faltan cosas que te ayuden a tu trabajo, ¿no? al movimiento que estáis haciendo, a que más empresas sean así? ¿O no? ¿Lo podemos hacer con las instituciones que ya tenemos? Total y absolutamente. No hace falta, no creo yo en absoluto que hagan falta más instituciones, nada por el estilo. Es sencillamente tomar conciencia de todas estas cuestiones, creérselo y actuar en consecuencia. Es una cuestión de coherencia. De coherencia cuando estás convencido de la trascendencia de estos temas y de la justicia social. Es una cuestión de ética en la relación con la sociedad. Al final es mucho más básico y mucho más sencillo. Si estás convencido de estas cuestiones, las aplicas. Con lo cual, no hace falta, creo, sinceramente. Otra cosa es que si el convencimiento interno no está consolidado, aunque sea simplemente, como Alexis de Tocqueville siempre decía, self-interest properly understood, aunque sea, obviamente, en interés propio, ¿no? Con lo cual, respondiendo de forma concreta a tu pregunta, Clara, yo creo que no hace falta nada, simplemente es tomar conciencia de la injusticia social histórica que ha tenido lugar y este neoliberalismo depredador que nos ha llevado hasta donde estamos y por estas cuestiones éticas actuar en consecuencia. Si no, insisto, porque al final o conseguimos, porque no es, lo que anida en la sociedad no es desazón o pesadumbre o malestar, es resentimiento, es rencor, es cólera, ira, es desesperación, es frustración. Incluso estamos hablando del mundo entero, pero en Cataluña el 22% de la población, en este son 7,5 millones de personas de las que tan orgullosos estamos, el 22%, 1,7 millones de personas están en situación de pobreza y exclusión social. Obviamente ahí tienes un caldo de cultivo de un profundo descontento, ¿no? Entonces, sencillamente, cuando tomas conciencia de estas cuestiones y de que hay que actuar para hacer todo lo posible en la lucha en el activismo por esta equidad y esta justicia social, pues a partir de aquí activas de forma automática todos los mecanismos. A nivel de Ferrer, una de las cosas que y después nosotros lo tenemos perfectamente comprobado, cuando estas cuestiones sociales y medioambientales, que son indivisibles, están totalmente, esta idea muchas veces de dividir el medio ambiente, hagámoslo por el planeta, no lo hagas por el planeta, porque si el planeta no es vivible, todo es insostenible, ¿eh? Y la justicia social obviamente salta por los aires. Pero te das cuenta de que cuando al final todas estas cuestiones transversalizan y las personas que están dentro de la compañía se dan cuenta que el objetivo no es la rentabilidad, sino que la rentabilidad es un medio, esta sostenibilidad, para garantizar la sostenibilidad y después reviertes generando un círculo virtuoso,
el grado de engagement de las personas es muy superior, es muy potente. Es muy potente porque al final las personas trabajan en una compañía mucho más allá de su salario, de cuál es el motivo, el compromiso, la razón de ser de esta compañía, ¿no? Entonces, te das cuenta que el grado de engagement y la capacidad para captar talento es muy superior. Entonces, esto automáticamente generas un círculo virtuoso que te permite mejorar la rentabilidad de la compañía, automáticamente la sostenibilidad y automáticamente generar todavía más impacto devolviendo a la sociedad. Con lo cual, necesitamos instituciones nuevas, no necesitamos nada. Es tomar conciencia de que la situación moralmente, éticamente, es totalmente insostenible. Totalmente insostenible. Sí, sobre ambas un poco, ¿no? O sea, yo creo que, igual que Sergi, que no necesitamos nuevas instituciones como tal, pero sí una reforma profunda de las instituciones existentes, de las organizaciones. Y esto también aplica a las organizaciones sociales o al propio sistema de las Naciones Unidas, que está en un proceso de las agencias, que está en un proceso de una reforma desde hace tiempo y que no es fácil en este contexto geopolítico que se está viviendo de una forma especial hoy, en estos tiempos. Por tanto, sí, pero con una transformación que también aplica un poco a lo que estabais hablando antes, al top-bottom o al rol de... Yo sí creo que el rol de lo público es especialmente relevante, sigue siendo muy, muy relevante. Para UNICEF, la política de infancia es una responsabilidad. Quien es garante de los derechos de la infancia es el Estado y tiene que haber una política pública fuerte, universal, que garantice que esos derechos y que esa protección está ahí. Pero dicho esto, no es el Estado solamente el regulador o el viejo Estado, es el Estado habilitante, es el Estado emprendedor que genera espacios para el cambio sistémico también, que está produciendo o que es un incentivo para que ese cambio sistémico se dé, o en el sector empresarial, pues seguramente no. Y aquí hay todo un ecosistema de nuevas iniciativas emprendedoras y en el ámbito privado que son críticas. Por lo tanto, todo lo que venga desde el bottom hacia arriba, y son nuevas instituciones en alguna medida, hay esa novedad. ¿Cuál es para mí la condición crítica? Y algo decía en mi primera intervención, que tenga escala, que tenga la replicabilidad. Hay una combinación de urgencia y universalidad que es la que a mí me hace saltar cada mañana a mi trabajo con esa voluntad de decir, no nos podemos quedar solo en este programa piloto, en esta innovación que puede ser positiva, que es positiva seguro para este grupo. Nos hace falta pensar en cómo llegamos a ampliarla, a replicarla o a influir en una política pública justo de quien tiene esa responsabilidad para garantizar derechos, en este caso, los de la infancia. Me viene a la mente una reflexión sobre la democracia, ¿no? El papel de la democracia. Antes decías, Fernando, ¿no? Los estados, las administraciones públicas se ven limitados, ¿no? También, porque al final estamos en un sistema global y si tú decides unilateralmente en un país, en un territorio, fijar ciertas reglas y el resto del mundo va por otro lado, pues también pierdes competitividad y generas otros problemas, ¿no? Entonces, parece que últimamente también hay movimientos que cuestionan la democracia como sistema. ¿Deberíamos preocuparnos por esto? ¿Deberían los empresarios preocuparse por proteger la democracia? Probablemente los primeros. Es un discurso, a mí personalmente me parece increíble, que en democracias más o menos establecidas haya todavía voces desde el empresariado. Mira, esto de China está bien porque, claro, no tienen democracia. Oiga, es un discurso tremendo, peligrosísimo, y que hay que hacer entender. O sea, de entrada, en países autoritarios no hay libertad de empresa. O sea, para empezar, o sea, la empresa no es de sus propietarios, es del gobierno. Y si caes bien al gobierno tienes empresa y si no, pues como está ocurriendo en China. Es decir, que hoy en democracias, si ves el índice del Economist también, vive solo el 6% de la población. Hay 4 niveles. De hecho, no tengo muy buenas noticias, pero ni España ni Italia están en el nivel 1, ni Estados Unidos tampoco. Están en el 2. Pero en el 1 solo están los sospechosos habituales. Están Escandinavia, Austria, Suiza, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, para de contar. Que tienen las mejores empresas.
que tienen las mejores empresas. Y son democracias plenas, donde funciona la separación de poderes, donde de verdad hay libertad de empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Y donde hay gobiernos que más o menos funcionan. Entonces, yo ese discurso estoy totalmente de acuerdo que es muy peligroso, que hoy hay una brecha, por todo lo que habéis dicho, Chema y Sergi, que explica por qué existe ese discurso populista, porque hay una parte de la población que en los propios países de la OCDE, los gobiernos, los estados no son capaces de integrar, y es así, y entra un discurso que es enormemente peligroso. Ahora, para avanzar hay que alinear, y a mí es que me parece, la cuestión que has planteado antes, que me parece clave, porque el gran problema es el tiempo. O sea, el shock climático no es un tema que admita mucha más reflexión. Lo estamos viendo aquí ahora, pero hay países, como decía antes Sergi, que están lejos de lo que es las economías centrales, que lo están padeciendo de una manera que no nos podemos ni imaginar desde hace décadas. Entonces, ahí no hay tiempo y en cambio hay recursos. Entonces, oye, pongámonos ya a descarbonizar la economía, que este ha sido el gran error de los últimos 2 siglos. Yo siempre pienso en el señor Porsche. El primer modelo de Porsche era eléctrico. Y el primer modelo de Ford era eléctrico. Entonces, a nadie se le ocurría lo de sacar petróleo de la tierra para fabricar energía. Eso ha sido un error tremendo y al que hay que volver para atrás pitando. Probablemente hay que empezar por ahí, porque ese es realmente es lo que dentro de 1000 años va a caracterizar los 200 últimos, cómo hemos carbonizado la economía. Si me permites una reflexión, Clara. 30 segundos. Sí. No, es decir, que al final llevamos décadas plantando las semillas de unas revueltas sociales que anidan por todo el mundo. En los últimos 15 años hemos asistido a un periodo sin precedentes de protestas masivas en todo el mundo y son una amalgama de reivindicaciones, todas ellas muy legítimas. Y la primera reivindicación, una de ellas, más allá de un límite a la impunidad de las élites y al poder de las grandes corporaciones, una redistribución mucho más equitativa de riqueza, es democracia real. Democracia real. Cuando estamos inmersos en este grado de injusticia y de desigualdad socioeconómica, que es una de las fracturas que más corroe la convivencia y más atenta contra la dignidad de las personas, ¿cómo no va a poner la gente en duda la democracia? Es fácil verlo cuando estás en la cúspide en determinados entornos socioeconómicos privilegiados, escogidos, pero para una grandísima parte de la población hay una percepción de profunda injusticia social que obviamente les lleva a ya no creer en la democracia ni en esta tiranía de la meritocracia en la que estamos inmersos. Quedamos sin tiempo, creo que podríamos pasarnos todo el día hablando con vosotros tres porque tenemos muchísimos temas, pero muchísimas gracias a los tres por ayudarnos a plantear este contexto y este debate. El resto del Impact Forum de hoy vamos a ir desgranando algunos de los temas que han salido en mayor detalle, así que tendremos ocasión de reflexionar sobre ello. Muchísimas gracias a los tres. Pasamos al siguiente panel. Gracias.